muchas veces estamos despiertos, pero hay tanto ruido que realmente cuando entendemos la información es cuando nos hacemos conscientes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, nos encontramos aquí en Ayer Abrasivos. Un saludo para todas las personas que se están conectando desde las redes sociales. Bueno, hoy vamos a iniciar con un proceso de capacitación. No solamente tenemos temas de conocimiento específico del producto que manejamos, que son los abrasivos, los adhesivos y la seguridad industrial, sino que también manejamos temas mucho más profundos que son de trabajo en equipo y liderazgo. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente un tema específicamente de liderazgo y trabajo en equipo. Porque es importante traer esta información a nuestras organizaciones, porque al final nos permite no solamente tener organizaciones más eficientes y más eficaces, sino que también llegar a un nivel de productividad mucho más alto. ¿Por qué? Porque al final estamos todos conectados como con la misma información y estamos hablando el mismo lenguaje, ¿cierto? Incluso nosotros en este canal nos puede seguir. Tenemos una información muy importante sobre lo que es la comunicación asertiva, y a partir de ahí pues nosotros podemos también interactuar no solamente con las personas que hacen parte de nuestro entorno laboral, sino también con las personas que nos visitan. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de algo muy importante. Yo lo traía con una analogía de lo que es la gallina y el cerdo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de lo que es compromiso versus sentido de pertenencia. A veces es muy chistoso, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente nosotros podemos ver cómo podemos aplicar esta analogía a nuestro entorno o a nuestro sitio de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos entender la diferencia entre lo que es el compromiso y el sentido de pertenencia, ¿cierto? Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos a la cultura organizacional, ¿cierto? En este caso sería Ayer Abrasivos como tal. Entonces tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Vamos a hacer huevos con tocino. Entonces es muy importante ahí entender qué pasa. Normalmente hacemos una analogía con el huevo. ¿Por qué? Porque ¿quién está más comprometido? ¿La gallina o el cerdo? El cerdo da la vida. ¿Cierto? Entonces ahí está, ¿cierto? ¿Qué pasa? La gallina pone los huevos, está comprometida, pero no arriesga todo, ¿cierto? Y tenemos el cerdo. Entonces el cerdo, ¿qué pasa? Se involucra completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que da la vida. Es decir, tiene un sentido de pertenencia total. Entonces vamos a definir qué es lo que es el compromiso. Entonces, el compromiso es contribuir con esfuerzo y dedicación. Un ejemplo muy sencillo es cumplir mis metas, asistir a reuniones, seguir procesos, cumplir horarios, ¿cierto? Todo lo que está establecido como normas de la organización como tal. Pero un eslogan muy sencillo y algo muy importante, o una frase que refleja esto, es: hago mi parte, pero no siempre voy más allá, ¿cierto? Eso es importante que empezamos a entenderlo desde ahí, porque vamos a ver la definición de lo que es el sentido de pertenencia. Y es interesante que lo empecemos a entender, porque es precisamente eso, es sentir que el éxito de la empresa es tu éxito. Entonces, un ejemplo muy sencillo: innovar, proponer ideas, cuidar los recursos como si fueran propios. Todo eso va del sentido de pertenencia, que va más allá del compromiso. Entonces, ¿cuál sería la frase o el eslogan del sentido de pertenencia? Sería: esto es mío y su éxito es mi responsabilidad, ¿cierto? Lo veo desde allá, realmente desde el sentido de pertenencia como tal. Entonces vamos a ver una comparación muy sencilla, o un cuadro comparativo, ¿cierto? Que es muy sencillo. Entonces, un ejemplo, digamos que esta es la gallina, ¿cierto? ¿Cuál es el compromiso de la gallina? ¿Será total o será parcial? ¿Cierto? Es parcial. ¿Cuál es el sentido del cerdo? ¿O cuál es el sentido de pertenencia? ¿Cierto? Que hablamos del cerdo. ¿Será parcial o será total? Total, ¿cierto?
Entonces, tenemos un compromiso de la gallina, ¿bajo o alto? Bajo. Y del cerdo tenemos un compromiso completamente alto. ¿Cuál es la diferencia? Que uno contribuye y el otro es completamente transforma, ¿cierto? Entonces vamos a ver la aplicación dentro de nuestro entorno laboral como tal y cómo funcionaría y cuál es la diferencia entre el compromiso y el sentido de pertenencia. Entonces es importante entender y hacernos las preguntas correctas, porque es que a partir de acá nosotros podemos aportar a la organización, no solamente desde los directivos, sino de todo el personal que está operativo o las personas que tienen personal a cargo. Entonces aquí hay unas 3 preguntas que yo les voy a dejar para que los vamos desarrollando en la semana, y es importante que a partir de ahí nosotros empecemos a brindar soluciones o empecemos a brindar otro tipo digamos que de sentido de pertenencia o empecemos a aportar a la organización, ¿cierto? Entonces tenemos cómo fomentamos el sentido de pertenencia en nuestros equipos, ¿cierto? Eso es importante entenderlo, porque es que a partir de ahí es que uno empieza a buscar las soluciones, como les decía, ¿cierto? Empieza a buscar las herramientas o los recursos o quizá simplemente puede hacer unas frases motivadoras o puede ser ese tipo de cosas que van a llevar a que realmente las personas se pongan la camisa, ¿cierto? Entonces tenemos la segunda pregunta o la segunda aplicación, que es: ¿qué acciones podemos tomar para que los colaboradores se sientan dueños de su trabajo, ¿cierto? Que se empoderen. Entonces esa parte, como dueños o como representantes de la compañía, nosotros buscamos constantemente eso, aportar valor a las personas, a los colaboradores, porque es que desde ahí realmente es donde nosotros podemos mejorar la calidad de vida y bueno, y la calidad de las organizaciones como tal. Tercero, cómo reconocer y premiar a quienes dan la vida por su empresa, ¿cierto? Entre comillas, quienes dan su vida, porque pues al final es ir más allá, es no solamente hacer lo que me toca hacer, sino que realmente tener ese sentido de pertenencia y ir más allá. Entonces ese tipo de cosas, nosotros hemos buscado herramientas para todo el tema de bienestar social y cómo no solamente desde la parte comercial, ¿cierto? Desde la parte administrativa, sino que también desde la parte de logística tenemos implementados todo ese tipo de cosas que van impactando todos los segmentos organizacionales de la empresa. Entonces tenemos como conclusión, tenemos que el compromiso es importante, pero el sentido de pertenencia es lo que lleva o es lo que realmente nos va a llevar al siguiente nivel, ¿cierto? Cuando realmente nos ponemos la camisa, cuando realmente sentimos y nos trazamos una meta, así sea alta o la veamos muy lejana, pero realmente buscamos llegar a ella, ¿cierto? Y a partir de ahí es como nosotros podemos realmente subir de nivel, ¿cierto? Pasar de ser ordinarios a pasar a ser extraordinarios. Entonces, no se trata solo de poner huevos, sino de estar dispuesto a darlo todo por el éxito común, ¿cierto? Que eso es lo que buscamos como organización. Entonces, esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Entonces, les quedó claro lo que es la diferencia entre compromiso y sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces aquí les tengo huevos con tocino, más la compañía. Realmente es ponerlo todo, es realmente querer llegar al siguiente nivel, y eso se hace solamente con el sentido de pertenencia. Muchas gracias.